que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos alumnos, les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda, muy entusiasmado de saber que continuamos en esta travesía hacia el fin del año escolar 2020-2021. El viaje ha sido largo, pero llegaremos a la meta que nos hemos propuesto. Cada uno de ustedes ha puesto empeño y dedicación para que todo este esfuerzo sea posible. ¡Adelante!
En nuestra clase anterior, iniciamos con las razones trigonométricas del ángulo triple. Hoy continuaremos en esta misma línea y ampliaremos los conceptos del ángulo triple. Veremos demostraciones de fórmulas y realizaremos ejercicios relacionados a este tema. Acompáñame a continuar descubriendo el maravilloso mundo de la trigonometría. Para esta clase vamos a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. ¿Listos? Vamos a trabajar. Recordando lo estudiado al inicio de esta unidad, podemos decir que la trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Deriva de los términos griegos trigono, que es triángulo, y metrón, que es medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. Posee numerosas aplicaciones. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos, como la ubicación entre antenas de telecomunicación y en sistemas de navegación por satélites. ¿Cómo se obtienen las fórmulas de las razones trigonométricas del ángulo triple? Seno del ángulo triple. Por la fórmula del seno del ángulo suma tenemos que el seno de 3 alfa es igual al seno de alfa más 2 alfa, es igual al seno de alfa por el coseno de 2 alfa más el seno de 2 alfa por el coseno de alfa. Sustituyendo las fórmulas del seno y coseno del ángulo doble, tenemos que seno de 3 alfa es igual a seno de alfa por coseno al cuadrado alfa menos seno al cuadrado alfa, más 2 seno de alfa por coseno de alfa por coseno de alfa. Esto a su vez es igual entonces al seno de alfa por coseno al cuadrado alfa menos seno al cubo de alfa más 2 seno de alfa por coseno al cuadrado de alfa. Por la identidad fundamental de la trigonometría, sabemos que coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. Entonces, el seno de 3 alfa es igual al seno de alfa por 1 menos seno al cuadrado de alfa menos seno al cubo de alfa más 2 seno de alfa por 1 menos seno al cuadrado de alfa. Esto es igual a seno de alfa menos seno al cubo de alfa menos seno al cubo de alfa más 2 seno de alfa menos 2 seno al cubo de alfa, igual a 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. Y tendremos que el seno del ángulo triple es igual a 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. Coseno del ángulo triple. Aplicando la fórmula del coseno del ángulo suma, tenemos que coseno de 3 alfa es igual a coseno por alfa más 2 alfa, es igual a coseno de alfa por coseno de 2 alfa menos seno de alfa por el seno de 2 alfa. Se sustituye las fórmulas del seno y coseno del ángulo doble, obteniendo coseno de 3 alfa igual a coseno de alfa por coseno al cuadrado alfa menos seno al cuadrado alfa menos el seno de alfa por 2 seno de alfa por coseno de alfa, igual al coseno al cubo de alfa menos coseno de alfa por seno al cuadrado de alfa menos 2 coseno de alfa seno al cuadrado de alfa. Esto es igual
a coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa por el seno al cuadrado de alfa. Por la identidad fundamental de la trigonometría, sabemos que coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. Entonces decimos que coseno de 3 alfa es igual a coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa por 1 menos coseno al cuadrado de alfa, igual a coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa más 3 coseno al cubo de alfa, reduciendo es igual a 4 coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Llegando a la fórmula del coseno del ángulo triple, que es igual a 4 coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Tangente del ángulo triple. Por la fórmula de la tangente del ángulo suma tenemos que la tangente de 3 alfa es igual a tangente de alfa más 2 alfa, que es igual a tangente de alfa más tangente de 2 alfa dividido entre 1 menos tangente de alfa por la tangente de 2 alfa. Sustituyendo por la fórmula de la tangente del ángulo doble, se obtiene que la tangente de 3 alfa será igual a tangente de alfa más 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa, todo esto sobre 1 menos tangente de alfa multiplicado por 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Esto sería igual a la tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa más 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa, y todo esto sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa menos 2 tangente al cuadrado de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Podemos eliminar en los denominadores diciendo que 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa, todo esto sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa, eliminamos los dos denominadores, 1 menos tangente al cuadrado de alfa, y nos quedaría 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa en el numerador sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa para el denominador. Bien chicos, iniciamos nuestros ejercicios de ángulo triple y dice nuestro planteamiento, sea un ángulo alfa igual a 45 grados. Nos piden hallar las razones trigonométricas del ángulo triple, es decir, 3 por 45 grados. En este caso vamos a iniciar resolviendo para el seno del ángulo triple y decimos con nuestra fórmula seno de 3 alfa igual a 3 por el seno de alfa menos 4 por el seno al cubo de alfa. Sustituimos entonces a alfa, que es 45, y decimos entonces seno de 3 por 45 grados va a ser igual a ¿qué? A 3 por el seno de 45 menos 4 por el seno al cubo de 45 grados. Sustituimos ahora el valor de 45 grados para el seno de nuestra tabla de ángulos notables y decimos seno de 3 por 45 grados va a ser igual a 3 multiplicado por el seno de 45, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos 4 multiplicado por el seno al cubo de 45, que también es raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado a la 3. Resolvemos entonces en el segundo miembro cada operación y decimos que para el seno de 3 por 45 grados va a ser igual, multiplicamos aquí, recordemos que el 3 está sobre 1 que no se marca y esta multiplicación sería 3 por raíz de 2, sería 3 raíz de 2
sobre 1 por 2 es 2. Para este caso, menos 4 también dividido entre 1. Resolvamos primero la potencia que tenemos para raíz de 2 sobre 2 y la vamos a hacer aparte de este lado y decimos que la raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado al cubo va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 sobre 8, llevando cada uno con potencia 3. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por 2 sobre 8. Eso a su vez también va a ser igual a raíz cuadrada de 4 es 2 por la raíz de 2, dejamos raíz de 2 expresado, sobre 8. Mitad de 8 es 4, mitad de 2 es 1. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 4. En este caso sería entonces 4 sobre 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 sobre 4. Planteamos el seno de 3 por 45 grados. Va a ser igual a 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos, y multiplicamos aquí 4 por raíz de 2, sería 4 raíz de 2 sobre 1 por 4 es 4. Aquí también podemos simplificar y decimos cuarta una, cuarta de 4 también es 1. Entonces, el seno de 3 por 45 grados será igual a 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2, y esto queda sobre 1. Resolvamos esta resta y decimos que eso es igual. Tenemos en el denominador 2 por 1 es 2, 3 raíz de 2 por 1 sería 3 raíz de 2 menos 2 por raíz de 2 sería 2 raíz de 2. Eso sería igual entonces a 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. Finalmente entonces podemos decir que el seno de 3 por 45 sería 135 grados, multiplicando va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Trabajemos en este momento en base al coseno del ángulo triple, y dice que el coseno del ángulo triple va a ser igual a 4 multiplicado por el cubo del coseno del ángulo menos 3 por el coseno del ángulo. En este caso, igual que en el caso anterior, vamos a trabajar en base al ángulo de 45 grados y decimos entonces que el coseno de 3 por 45 grados va a ser igual ¿a quién? A 4 multiplicado por el coseno al cubo de 45 grados menos 3 por el coseno de 45 grados. Resolvemos sustituyendo ahora y decimos que el coseno de 3 por 45 grados va a ser igual a 4 multiplicado por coseno al cubo de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2, y como está elevado a la 3, colocamos paréntesis y lo elevamos a la 3, menos 3 multiplicado por el coseno de 45, que también es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Planteando coseno de 3 por 45 grados, decimos que es igual a 4 por raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado a la 3, como resolvimos en el ejercicio anterior, sería raíz cuadrada de 2 sobre 4 menos 3, vamos a plantearlo igual, por raíz cuadrada de 2 sobre 2, y resolvemos ahora estas dos partes del segundo miembro diciendo que es igual a 4 por raíz de 2 sería 4 raíz cuadrada de 2 sobre 1 por 4 es 4, menos, multiplicamos 3 por raíz de 2 es 3 raíz cuadrada de 2 sobre el 1 aquí que no se marca por 2 es 2. Podemos simplificar aquí, decimos cuarta 1 nos queda raíz de 2 en esta parte, menos 3 raíz de 2 sobre 2.
Entonces decimos que el coseno de 3 por 45 grados será igual a raíz cuadrada de 2 sobre 1, que no se marca, pero lo vamos a marcar para resolver la resta, menos 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto es igual, multiplicamos los denominadores, 2 por 1, 2, raíz de 2 por 2 es 2 raíz de 2, menos 1 por 3 raíz de 3 sería 3 raíz de 2. Esto es igual, 2 menos 3 raíz de 2 sería menos 1 raíz de 2 sobre 2. Entonces planteamos de manera final diciendo que el coseno, multiplicamos 3 por 45 sería 135 grados, será igual a menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Resolvamos ahora la tangente del ángulo triple y dice nuestra fórmula: tangente de 3 por el ángulo o el ángulo triple va a ser igual al cociente de 3 por la tangente del ángulo menos la tangente al cubo del ángulo dividido entre 1 menos 3 por la tangente al cuadrado del ángulo. Sustituyamos entonces el ángulo alfa por su valor, que es 45. Decimos entonces que la tangente de 3 por 45 grados va a ser igual a 3 por la tangente de 45 grados menos la tangente al cubo de 45 grados dividido entre 1 menos 3 por la tangente al cuadrado de 45 grados. Resolvamos ahora sustituyendo la tangente de 45 y decimos entonces que la tangente de 3 por 45 grados va a ser igual a 3 multiplicado por la tangente de 45, que es 1, menos la tangente al cubo de 45, que sería 1 al cubo. Todo esto dividido entre 1 menos 3 multiplicado por la tangente al 45, que es 1 elevado al cuadrado. Esto es igual entonces, resolvemos en el numerador y decimos 3 por 1 menos la potencia, 1 por 1 por 1 sería 1. En el denominador tendríamos 1 menos 3 multiplicado por 1 es 1. A su vez entonces resolvemos primero el producto y luego restamos. Decimos 3 por 1 es 3 y 3 menos 1 sería 2. Sobre 3 por 1, 3. Y ese menos 3 que está negativo aquí, menos 1 sería entonces menos 2 en el denominador. Mitad de 2 es 1, mitad de 2 también es 1, 1 entre 1 es 1 y más entre menos es menos, sería igual a menos 1. Entonces decimos como planteamiento final que la tangente de 3 por 45, que sería 135 grados, sería igual a menos 1 y este sería entonces nuestro resultado final. Vamos a resolver un ejercicio que nos dice hallar el coseno de 159 grados. Sabemos que 159 grados dividido entre 3 sería 53 grados. Por ende, vamos a trabajar con el coseno del triple del ángulo para 53 grados. Utilizaremos también nuestro triángulo trigonométrico 53-37 para utilizar las funciones trigonométricas para el ángulo de 53 grados. Decimos entonces, planteando que el coseno de 3 por 53 grados, que es el ángulo que vamos a utilizar, es igual a 4 por el coseno al cubo de 53 grados menos 3 por el coseno de 53 grados. Sustituimos ahora y buscamos el coseno de 53 grados en nuestro triángulo. Recordemos que el coseno para el ángulo de 53 que tenemos aquí sería igual al cateto adyacente
sobre la hipotenusa, es decir, 3 sobre 5 o 3/5. Entonces planteamos ahora diciendo que el coseno de 3 por 53 grados será igual a 4 multiplicado por 3/5, que es el coseno de 53 elevado al cubo, como nos dice, menos 3 multiplicado también por el coseno de 53, que serían los mismos 3/5. Seguimos diciendo en este caso que el coseno de 3 por 53 grados va a ser igual a 4 multiplicado por 3 por 3, 9, por 3, 27, estamos elevado al cubo, sería 27 sobre 5 por 5 por 5 sería 125, menos 3 por 3/5. Multiplicamos el 4 por la fracción, recordemos que el 4 está sobre 1 que no se marca, entonces va a ser 4 por 27 sería 4 por 7, sería 28, llevo 2, 4 por 2, 8, y 2 que llevaba sería 10, sobre 1 por 125 sería 125, menos, multiplicamos aquí también, esto está sobre 1, 3 por 3 es 9, sobre 1 por 5 es 5. Esta resta la resolvemos buscando el mínimo común divisor entre ellos dos, sería 125. Y decimos 125 entre 125 es a 1, 1 por 108 es 108. Menos 125 entre 5 es a 25, y 25 por 9 sería 25 por 9, 9 por 5 es 45, llevo 4, 9 por 2 18, y 4 sería 22. Serían 225. Es igual entonces a 108 menos 225. Sería entonces 15 menos 8 es 7. Al 2 que le tomamos una prestada, menos 0 es 1. 2 menos 1, 1. Sería entonces menos 117 sobre 125. Entonces, el coseno de 3 por 53, recordemos que es 159 grados, va a ser igual a menos 117 sobre 125. Sería este entonces nuestro resultado final. Bien chicos, vamos a tener un ejercicio de tarea para que lo resuelvas en tu cuaderno y dice que vamos a reducir esta expresión completa a una mínima expresión. Reducir el seno de 3a, es decir, el seno del ángulo triple por la cosecante del ángulo menos el coseno del ángulo triple por la secante del ángulo. Te voy a orientar. Vas a sustituir seno del ángulo triple por la fórmula que ya conocemos, la que acabamos de utilizar en los ejercicios anteriores. Y la cosecante de A, recuerda que es la operación inversa o sería la recíproca del seno. Para el coseno de 3A o el coseno del ángulo triple, también lo vas a sustituir por la fórmula del coseno del ángulo triple. Y la secante de A sería la recíproca del coseno. De esta manera vas a poder hallar la reducción de esta expresión. La realización de ejercicios que implica utilizar ángulo triple va mucho más allá de lo que hemos realizado, incluyendo también el ángulo doble y el ángulo mitad. Son amplias las fórmulas de resolución en base a este tipo de situaciones que pueden plantearse. Les recomendamos mantener la comunicación con su maestro guía y así poder ampliar esta unidad a una mayor expresión. Puedes visitar canales de matemáticas en YouTube donde se explique de manera más ampliada estos temas y volver a ver nuestras clases en el canal oficial del MINER para aclarar cualquier duda al respecto.
En nuestro próximo encuentro iniciaremos con las identidades trigonométricas. Veremos qué nos trae esta nueva aventura. Recuerda siempre trabajar en equipo. Tú, tu maestro guía, tus compañeros y nosotros. Dividimos esfuerzos y multiplicamos resultados. Hasta la próxima clase.